Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en su programa Contrastando Ideas. Y bueno, pues hemos tenido una tarde-noche muy intensa con entrevistas muy importantes como la senadora Nestora Salgado, la diputada Ivonne Ortega, prestigiadas periodistas, empresarias, litigantes, abogadas, funcionarias, gobernantes. Y hoy quiero, pues, en este momento agradecer la presencia de la magistrada Celia Marín Sasaki, titular de la ponencia 3 de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien me honra con su amistad y con su compañía esta noche para compartirnos su reflexión en el contexto de este importante día, el Día Internacional de la Mujer. Magistrada Celia Marín Sasaki, qué gusto saludarla. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme y sé que tu programa es muy visto y tú eres un hombre muy exitoso. Muchas gracias por invitarme. Gracias, magistrada. Magistrada, ¿qué representa desde su trinchera como jurista, como funcionaria del Poder Judicial, la justicia con perspectiva de género? Hemos evolucionado, hemos avanzado en las reformas coyunturales, en las reformas constitucionales, en la implementación de políticas públicas, para poner a la vanguardia a los órganos jurisdiccionales y a las autoridades su capacitación y su certificación para juzgar con perspectiva de género en este marco del Día Internacional de la Mujer, magistrada. Sí, mira, yo creo que sí hemos avanzado. Claro. Hemos avanzado en varios temas, ¿no? Un tema muy importante es el tema de la paridad en todo. Así es. Que la paridad en todo, pues ya es un principio constitucional que lo vemos reflejado en nuestra Constitución Política Federal y en en el caso de la Ciudad de México, en la Constitución Política de la Ciudad de México, que es un documento pues de muy reciente creación, es un documento de vanguardia y en donde se reconoce la participación de las mujeres en la vida pública de nuestra ciudad, ¿no? Por otro lado, tenemos tratados internacionales, tenemos las convenciones, tenemos CEDAW, Belén do Pará, tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a la cual nos obliga a aplicarla. Tenemos, derivado de las resoluciones de la Corte Interamericana, la metodología para aplicar la perspectiva de género, no solamente a nivel judicial, sino a nivel del legislativo, cuando elabora sus leyes, a nivel del ejecutivo, cuando elabora sus políticas públicas, y desde luego que los poderes judiciales, cuando resolvemos y emitimos nuestras sentencias en relación con estos asuntos, ¿no? Es un tema polémico porque hay muchas resistencias al cambio. Si bien es cierto, tenemos ya nuestra jurisprudencia en relación con lo que es la perspectiva de género, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, hay mucha resistencia. Hay personas que no lo entienden, no lo comprenden y que además no lo aplican, lo cual es gravísimo. Claro. Magistrada, a ver, estoy checando en mis notas y en redes sociales, se ha generado pues polémica, debate. Pues hay voces que pues exigen del gobierno en la cuarta transformación solución, acciones contundentes a los temas tan lacerantes y preocupantes como la violencia de género, la desaparición forzada, el feminicidio. Hemos avanzado en las reformas en el marco legal, magistrada. Se han tomado las acciones legislativas, como usted bien refiere, de manera, pues yo diría, muy contundente. ¿Qué está faltando? ¿Qué está fallando en la estrategia, en la política pública, en el, no sé, mecanismo de prevención del delito? ¿Qué está pasando en la sociedad? Vivimos una profunda crisis de valores, vivimos un estado de incertidumbre.
Hay voces que hablan incluso de la indiferencia o la falta de empatía de este gobierno, que tiene sus propias cifras y que han dado muestra de su indiferencia frente a las legítimas demandas pues, de miles de madres de familia que exigen justicia y que exigen pues, actuación de las autoridades en la búsqueda y localización de sus hijas desaparecidas o incluso de pues, sus hijas que han sido víctimas de feminicidio. ¿Cuál es su opinión al respecto, magistrada? Mira, yo creo que todo lo que se ha hecho no Sí, es suficiente, no es suficiente. Mira, correcto. en la Ciudad de México hemos tenido diversas políticas públicas que se han implementado para atender esta violencia de género, erradicar esta violencia en contra de las mujeres. Y mira, tenemos, por ejemplo, la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres en la Ahí está. Ciudad de México, Yes. la cual incluye políticas públicas concretas para erradicar la violencia de las mujeres. Muy Y bien. aquí la política pública, uno, es la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México. De Que acuerdo. eso te implica capacitación del personal, preparación de todo el personal que investiga todo el tema de las muertes de las mujeres. Desde luego que no queremos que maten a las mujeres, queremos que apliquen y que funcionen los mecanismos preventivos. Claro. No claro. queremos más muertas. Se mata a 11 mujeres diariamente en este país. Es una cifra alarmante, vergonzosa, inaceptable, pero la tenemos que asumir. Y entonces se crea esta fiscalía en la Ciudad de México especializada en la investigación del delito de feminicidio. Claro. Luego se crea otra ley. Haz de cuenta que estamos acudiendo a la ciencia para apoyar a la justicia. Es correcto. Se crea la ley por la cual, la ley que crea el banco de ADN. Es la creación de un banco en donde tienes material genético almacenado que te va a servir para las investigaciones en los delitos de violación, secuestro y feminicidio. Y ahí se va a inscribir no solamente a las personas agresoras, sino también a todas las personas que se dedican a la parte de seguridad, policías, fiscalías, creo que hasta la jefatura de gobierno. Claro. Para tener esa información genética para cuando se necesite. Y luego, también se creó el Registro Público de Agresores Sexuales. Es correcto. Ese registro no existía. Ese registro es bien importante porque fíjate que sucedía una cosa grave y ustedes lo conocen más en las noticias. Resulta que un sujeto que era un agresor sexual, que tenía una pena no muy alta, dijéramos, que alcanzaba algún beneficio, lo condenaban, alcanzaba el beneficio y le perdían la pista prácticamente, ¿no? Se reinsertaba en la sociedad. Exactamente. Entonces el señor seguía yendo a buscar a sus víctimas, que generalmente eran niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y entonces iban a trabajar como conserjes en escuelas, como psicólogos en escuelas, a hospitales. Ustedes son los que conocían mucho esa realidad, ¿no? Claro. Entonces ahora no, señor. Ahora a todos esos agresores sexuales nosotros en nuestras sentencias ordenamos inscribirlos. Y están las leyes perfectamente claras del tiempo que van a durar inscritos ahí. Y entonces, cuando una persona va a ir a buscar un trabajo, el empleador puede buscar en ese banco de datos, en ese registro público, si este señor tiene antecedentes o no de ser un agresor sexual, ¿no? Y bueno, si resultó culpable, pues ya no lo van a contratar, evidentemente. Pues por supuesto que no. Pues por supuesto que no, porque si tú no pones esta medida, entonces estás generando a los agresores sexuales seriales, porque generalmente son reincidentes. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, pero la política pública va dirigida hacia eso, a proteger a la sociedad de una situación que se está dando, ¿no?
de acuerdo, Sí. magistrada. Luego, la otra ley muy importante, la ley Olimpia, ¿no? Que es en contra de la violencia digital, que estaba terrible, terrible, y que el mayor número de víctimas de la violencia digital son mujeres, niñas y adolescentes. También las mujeres mayores eran El acoso víctimas. cibernético, es correcto. Sí, toda esa parte era gravísima. Fíjate que yo cuando era juez me tocó ver un asunto así y no había, como no existía la violencia digital, procesamos por extorsión, pero el meollo del asunto era que el sujeto extorsionaba a la señora con material videograbado, con material digital. Caray. ¿Ve? Y entonces, por eso es que también se pone la atención a la tecnología, que bueno, el adelanto, pero también se emplea para dañar a las personas. Y entonces se tienen que establecer estas políticas para proteger a las personas, ¿no? También se creó la ley Ingrid, Ingrid, en honor de Ingrid, una chica que sufrió feminicidio y que toda su investigación, todos los datos de su cuerpo y cómo fue encontrado, pues por servidores públicos que no tienen ética y que son unos inmorales, publicaban y pasaban a los medios de comunicación toda esta información. es correcto. Imagínate nada más la ofensa, aparte de todo lo que había sufrido esa familia, a ella, a su memoria, todavía publicitando de esa manera su cuerpo, sus órganos. Era verdaderamente terrible. Entonces se creó también la ley, la ley Ingrid, ¿no? Así es. Y entonces creo que mira, ya tenemos esa política pública, ya tenemos esa legislación. Ahora a nosotros como juzgadores nos corresponde aplicarla y hacerla una realidad. Pero me refiero yo a todos los juzgadores, a los juzgadores del fuero común, como somos nosotros, y a los juzgadores del fuero federal, porque a veces vienen unos amparos que te quedas gélido, ¿no? Así de, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Correcto. Sí, Entonces, yo creo que todos debemos ir en el mismo sentido para hacer una fuerza común muy intensa para erradicar esta violencia. No es fácil erradicarla porque es una violencia milenaria, milenaria. Cultural, arraigada en nuestras raíces sociales. Claro, es prácticamente cambiar la cultura. Y un cambio en la cultura, pues se lleva mucho tiempo y son muchas acciones las que hay que tomar. Yo soy de la idea de que tenemos que empezar por la educación. Claro, totalmente. Por la educación y a edades tempranas, ¿no? De acuerdo. A edades tempranas para cerrarle el paso y que esa violencia no se instale. Por supuesto que no. Estamos platicando con la magistrada Celia Marín Sasaki, titular de la ponencia 3 de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Magistrada, sin lugar a dudas, en el marco del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, pues sería muy poco el tiempo para analizar, para contrastar la información. Yo quisiera hacer un ejercicio de continuidad, porque la conmemoración, la reflexión y el cambio de paradigma no tiene que ser un solo día, tiene que ser todo el año. A mí me gustaría hacer un ejercicio de continuidad para seguir analizando, contrastando e informándole al amplio ciberespacio, al amplio ciberauditorio que nos acompaña esta noche sobre los importantes cambios que están generándose en el ámbito legislativo, las importantes y determinantes políticas públicas que están implementándose en el corazón del Poder Judicial. Y bueno, pues la conciencia, el profundo sentido de responsabilidad que tienen los juzgadores en nuestro país y las herramientas judiciales y legislativas que tienen a su disposición para precisamente brindar justicia con perspectiva de género y con paridad de género. Magistrada, yo quisiera pedirle, si su agenda se lo permite, molestarla en próxima fecha y dar continuidad puntual a todos y a cada uno de los temas que hoy tan amablemente nos ha compartido, magistrada.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que es muy importante que este tema siempre esté presente, Claro, porque si no hablas de él, de lo que no se habla no existe, de ¿no? acuerdo. Para empezar. Y entonces tenemos muchos temas abiertos. Yo, por ejemplo, siempre he propuesto un taller de análisis de sentencias. De acuerdo. Las sentencias que ya causaron ejecutoria y que ya pueden ser materia de estudio, de análisis, tenemos que estudiarlas y tenemos que analizarlas, que, Al que análisis se profundo. constituyan, independientemente de que sea un tema de justicia, que se constituyan en una pieza de carácter pedagógico, ¿no? Excelente. Una pieza de análisis para ustedes, los Claro. periodistas que tienen Para los tanta litigantes. información, Para nosotros a también los los litigantes. litigantes, a Estamos los defensores, claro, y yo creo que a todas las personas nos interesa, a todas nos interesa que se cambien esos estereotipos de que claro. sucede un hecho así y ¿cómo iba vestida la víctima? ¿Llevaba minifalda? ¿Llevaba Minifalda, escote? escote. No, bueno, Oye, ¿qué es eso? ¿No? totalmente de acuerdo. Eliminar los estereotipos de toda la función de procuración y administración de justicia. Claro que sí, cuando gustes estoy a tus órdenes. Pues yo quiero agradecerle, reitero, mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto a la magistrada Celia Marín Sasaki, titular de la ponencia 3 de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Reiterarle mi agradecimiento y la invitación para que en próxima fecha demos puntual continuidad a estos importantes temas. Magistrada, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias.